Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos los Monos en Infinita junto a Gonzalo Miller y Camilo Férez. ¿Cómo están, queridos? Ambos. Aquí en este jueves, acontecido jueves. Acontecido jueves, un poquito intenso. Sí. Es que ya parece que nos vamos a tener que acostumbrar a la intensidad, porque la semana pasada estábamos mareados, esta semana estamos el doble mareados. Oye, y vamos sumando temas y vamos sumando nombres, además también a la situación. A ver, a propósito del caso Audios, ¿verdad? Esta semana vimos con mucha fuerza la situación en torno al fiscal Guerra, pero también al fiscal nacional. Tuvimos la presentación del CAE, del fin del CAE, el proyecto que le pone fin al CAE, que también se ha transformado en un tema importante. Las acusaciones constitucionales de las que nos vamos a hacer cargo también. Pero estamos en un ambiente medio complicado. Hace mucho rato que tenemos una sensación, ¿verdad?, de una cierta inestabilidad institucional, que probablemente también permea en la gente y acrecienta estos indicadores de desconfianza. Déjeme preguntarle si lo que pasó con el fiscal Valencia, este reconocimiento tardío de que estamos hablando del fiscal nacional, el jefe del Ministerio Público, que es el que lidera las investigaciones de las cuales nos hemos estado haciendo cargo durante todo este tiempo. No solamente los casos de seguridad ciudadana, sino que también los casos de corrupción, y entre ellos está, por cierto, el caso Audio derivado de las conversaciones de Luis Hermosilla. De esa figura estamos hablando. Bueno, el fiscal Valencia le viene una refrescada de memoria, no tenemos claro motivado por qué. La aprehensión generalizada es que haya sido porque se vio amenazado frente a una probable revelación de una conversación o de un encuentro que él no había dado a conocer, y nos contó que sí se había juntado con Luis Hermosilla, con Andrés Chadwick y con Luis Hermosilla, para ponerse en la buena con él después de que fue designado fiscal nacional, porque él sabía que Luis Hermosilla no lo tenía él como candidato, sino que era casi como medio jefe de campaña José Morales, que le había hecho un poquitito la vía difícil, la candidatura difícil, y que al asumir quería estar en la buena con él. Yo todavía me estoy preguntando por qué quiere estar en la buena con alguien, ¿verdad? Y con cuántos más a lo mejor quiso ponerse en la buena. Eso a mí me parece delicado, por lo menos, por decirlo así suavecito. Es como me voy a juntar con el padrino para que me vise, para que me dé el visto bueno. Claro. Es muy complejo. Perdona, Gonzalo. Creo que hay que darle una vuelta un poco larga a esto, porque me parece que lo de Valencia hay que entenderlo en el contexto de una nueva institución a la que se le posan los focos por el caso Audios. Esto partió con dudas respecto de la CMF y del Servicio de Impuestos Internos. Porque en la primera conversación, la que da origen a todo este caso, que es la que filtra Leonardo Villalobos, supimos tiempo después, ¿cierto? Se habla de todo tipo de tráfico de influencias con esas dos instituciones, incluso de pagos. Y ahí parte esto. Entonces, lo primero que pasa es que esas dos instituciones, ¿te acuerdas que estaba ahí la CMF involucrada, digamos, que se había juntado con Montes, y por ahí empezamos a posarnos durante un rato? Y luego, ¿cierto? Una vez que se incauta el teléfono y comienza lo que fueron lo que después la defensa de Hermosilla denominó como este cherry picking, de filtraciones focalizadas, ¿cierto? Fuimos posándonos en una segunda institución que era los tribunales, digamos, la Corte. De ahí, ¿cierto?, empiezan a emanar una serie de otras cuestiones que han tenido su reverberancia, que han tenido sus flecos, digamos, y de repente entonces llegamos a la Fiscalía. Y ojo que a la Fiscalía no llegamos mientras las filtraciones emanaban de una única fuente. Esto comenzó en el momento en el que la defensa de Luis Hermosilla pide para sí los chats que estaban siendo auscultados por la Fiscalía de forma tal, con una amenaza poco velada, digamos, de Juan Pablo Hermosilla, de forma tal de poder también entregar información de contexto, pero ahora elegida por ellos. Y ahí resulta que la primera vuelta a la memoria es de la fiscal Parra. Ella también se corrige a sí misma respecto de lo que había dicho inicialmente cuando tenía el control total de las filtraciones, y cuando entonces aparece la posibilidad de que esto se sepa de manera más amplia, hay una pequeña corrección.
luego, ¿cierto?, estalla de manera muy escandalosa el tema de Morales, que se lleva otro tanto consigo, ¿cierto? Y incluido, ¿cierto?, finalmente la renuncia de Andrés Chadwick, y viene ahora esto de Valencia. Entonces, me parece que... Guerra, no Morales. Perdón, Guerra. Guerra. Fiscal Guerra. Me parece que es imposible entender lo de Valencia si no hacemos este recuento. De acuerdo. Hoy día existe la sensación de que podrían comenzar a revelarse más conversaciones, que ya esto no está solamente en control de una única institución y que por lo tanto hay que ajustar un poco las historias. Y eso yo diría que es lo primero. Y lo segundo, estoy de acuerdo contigo, es decir, Valencia hace algo que parece inteligente, es decir, salir él a reventar la información, reventarla fuertemente, referirse latamente, dar muchas entrevistas al respecto. Sin embargo, claro, deja dando vuelta un hilo que si uno lo tira, salen varias preguntas. Porque él dice, claro, me junté por un tema personal a limar asperezas después de una elección muy compleja, se da este contexto, digamos, de la elección de fiscal nacional, pero ahí, como tú bien dices, Connie, lo que él está diciendo, bueno, yo me junté con es como la de persona, el anillo. Claro, me junté con una persona para resolver un problema que habíamos tenido en el contexto de la elección, y la pregunta que sale es ¿por qué? Entonces ahí comienza a tomar sentido lo que en una larga entrevista dio la defensa de Luis Hermosilla, en una entrevista con Mega, ¿cierto? En el sentido de decir, bueno, aquí hay tipos penales, hay elementos que hay que investigar en su mérito, pero también hay un conjunto de acciones que a la ciudadanía le molestan mucho, que se ven muy feas, pero que eran absolutamente extendidas. Entonces, ahí es donde el fiscal, no solamente porque se tomó un café, sino porque además sintió la necesidad de tomarse ese café porque entendía que Luis Hermosilla, antes de caer en desgracia, efectivamente era un nodo de la conversación extrainstitucional de la administración de justicia, donde él iba a tener un rol, sintió que tenía que ir a abuenarse con él. Eso es probablemente lo más complejo que transmite Valencia, y después de haberme robado la palabra, Gonzalo, te la devuelvo, por favor, disculpa. No, está bien. Siempre es bueno tener la imagen general, ¿no? Y es verdad, no, este no es un problema de la fiscalía, es un problema de la institucionalidad en su conjunto, en la variante tráfico de influencia, en la variante también hábitos o malos hábitos profesionales, digamos. Hay muchos sorprendidos de que el fiscal hable con el abogado. Cuidado. La mayoría de los fiscales habla con los abogados, lo bueno es que hable con todos los abogados y con los de ambas partes, y es así como se llegan a los acuerdos. Pero bueno, en el caso de Valencia, sí, y lo asimilo también de la fiscal Parra. Esta recuperación de memoria tiene que ver con una señal que lo decía muy bien Camilo, ¿no? De la pérdida del monopolio de las filtraciones. Es decir, el relato tiene un orden en función de cómo se va filtrando, por quién lo filtra. Y nosotros nos vamos enterando como en la película, ¿no? Como en un capítulo de una película nos van alimentando y nos vamos sorprendiendo, indignando, enojando respecto de una persona, de una institución, de lo que conocemos. Pero aquí, como varió, aparecieron otras filtraciones, nos encontramos con que tanto la fiscal Parra como el fiscal Valencia tienen que, la manera elegante de decirlo, tienen que corregirse a sí mismos. Otra manera de decirlo, tienen que reconocer, después de haber negado contacto, tuvieron que reconocer que sí lo habían tenido, ¿no? En el caso de la fiscal Parra, yo creo que lleva 2 semanas dando explicaciones, ¿no? Tuvo que salir una carta un grupo interno de la fiscalía dándole apoyo y pidiendo que no la removieran, que pareciera ser el camino natural y lógico después de una persona que va reconociendo en la medida que aparece la información que valida que ella sí habría tenido múltiples contactos con Hermosilla, le habría solicitado varios favores, no solo para ella, sino que para otras personas, en función de nombramientos, y resulta que por lo que está siendo investigado es exactamente por eso, ¿no? Por su influencia extra institucional, extra legal respecto de nombramientos. Entonces, tiene una situación, yo creo que tanto el fiscal nacional como la fiscal Parra, muy, muy difícil. Muy, muy difícil respecto incluso de la proyección de este mismo caso, ¿no? Yo creo que lo más sano sería que de lo que insinúa el propio fiscal Valencia, que por él se inhabilitaría, dice, ¿no?
no para evitar, algunas veces dicen, no para evitar mi responsabilidad, sino por la prudencia es lo que indica, ¿no? Porque la confianza de las personas, la confianza pública, la fe pública respecto de que sean capaces de tener la necesaria imparcialidad al momento de investigar y no verse involucrados, no terminar apareciendo como parte de lo investigado, es algo muy importante. Si la Y- pregunta es si eso es suficiente y no Sí, se le provoca a esto un rayón, más que solo un rayón en la es que la yo creo que administración. la solución que encuentra el fiscal nacional para sostenerse en el cargo, que es la inhabilidad, decirle yo no me voy a meter en la investigación, deja en una situación imposible a la fiscal Parra. Mm. Dice, porque si él que se juntó una vez para una conversación se tiene que inhabilitar, Pero él dijo que entonces, se iba a inhabilitar respecto de Chadwick, no, no pero respecto de Hermosilla en lo concreto. Claro, no, pero la pregunta es válida, estoy de acuerdo. O sea, ¿en ¿por qué qué se situación inhabilita él deja? respecto de Chadwick y por qué no se inhabilita Parra respecto de Hermosilla? O de Chadwick. O sea, si al final el tejido pareciera ser bastante similar, ¿no? Y las conductas también. Recordemos que en el caso de la fiscal Parra, ella le manda su currículum, ¿no? Después le pide un favor respecto a que interceda por otra persona que también quería ser fiscal nacional, que terminó no resultando, ¿no? No logró juntar los votos, que era la primera propuesta del gobierno, y ella intercedió, o sea, usó los mismos mecanismos, de que de nuevo, estamos diciendo que si son o no son delitos, eso le corresponde a la fiscalía investigarlo. Pero usó los mismos mecanismos por los cuales se está construyendo el caso de Hermosilla, ¿no? Y después, en una situación extraña, dice, bueno, sí, yo hablé con él, le pedí favores, pero no somos amigos. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿qué son entonces? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo describimos la relación si no es de amistad? ¿O no es de cercanía? ¿O no es de que, mira, tú me conoces y valoras lo que yo hago? Algún nivel de cercanía o amistad. Si no es en ese plano que tú le pides un favor a alguien o le intercambias un favor a alguien, Ahora, en qué plano se da? la gente ha escuchado tanta cosa y ha visto, porque yo sé que no son comparables, pero son comparables en una cosa, en las filtraciones y en el origen. Pero a estas alturas son tantos los que han sido puestos en el barro o que han sido víctimas de un intento de instalarlos en el barro. Están los famosos chats totalmente inapropiados respecto de Carter, ni hablar de los de Evelyn Matei también. Evelyn Matei paga un costo, me aparece una encuesta Criteria donde ella cae 7 puntos en la imagen, y eso obviamente tiene que ver con algo de esto, no necesariamente con esa conversación respecto de ella, ¿verdad? Porque sería ridículo que la castiguen por eso, porque alguien opina que es guapa, sino más bien porque trataron de vincularla con el fiscal Guerra y por lo que pasa con Andrés Chadwick, etcétera, etcétera. Ya a estas alturas la gente distingue, discrimina o simplemente ve que hay un intento por meter a todo el mundo en el barro y chao. Claro, cuando son todos, de alguna manera no es ni uno. Claro. Y yo creo que puede que haya intentos en ese sentido. Pero yo no quiero no quiero pecar de puntilloso, pero creo que aquí es sumamente importante que entendamos que hubo un momento en el cual esta información se usó de manera muy prudente, que fue sobre todo mientras se mantuvo esto en el contexto de la formalización. Es Ujú. decir, se conocieron fundamentalmente, salvo honrosas excepciones, básicamente las conversaciones que tenían que ver con la configuración de los delitos en los que se estaba formalizando. Y cuando se dieron informaciones de contexto, tenían que ver con establecer que había una relación que justificaba el que se creyera que ahí había X o Y. Y eso ese decoro se fue perdiendo con el tiempo. Yo creo que el que se lleva todos los premios, además de una filtración como un poco más gore, si tú quieres, que se da entre medio de asuntos privados de Luis Hermosilla, que no se dio en este contexto, sino que circuló más bien por WhatsApp, es precisamente lo del fiscal Guerra. Mm. Son todas esas conversaciones que tienen por objeto más bien motejar a la persona, a cómo él se refería de otros, a cómo, o sea, Claro. eso es lo que finalmente rompe el saco y por lo tanto, de ahí que ya los involucrados ni siquiera puedan decir, bueno, pero es que esto no es delito. Y entonces no nos suma ni resta que ustedes lo sepan. Bueno, pero aquí alguien tomó la decisión en algún minuto, ¿cierto?, de convertir esto en una especie de ametralladora indiscriminada y no en un elemento de prueba. Entonces ahora como que ese argumento murió. Y efectivamente, como lo decíamos en la conversación más temprano, Connie, yo creo que esto se está convirtiendo cada vez más en una carrera de autos chocados,
que nadie va a poder hacerlo en tanto catón de moral ninguna, y que con todos esos abollones vamos a ver cómo las instituciones finalmente distinguen la paja del trigo, el delito de las malas prácticas institucionales, y cómo finalmente se encausa esto. Los casos de este tamaño, para que nos digamos la verdad y después nos mintamos, tienen un expediente más o menos estándar con el cual se arreglan, ¿cierto? Se pone una bandeja, en esa bandeja quedan algunas cabezas que son las que pagan el costo legal, quedan otras que son las que son más que las primeras, que pagan el costo reputacional, si tú quieres, y el sistema en su conjunto llega a algún tipo de acuerdo para alguna gran reforma que prometa que ciertas cosas no se van a volver a ocurrir. Y ahí podrán estar los sistemas de nombramiento, el control sobre la fiscalía y un montón de otras cosas que han salido como ideas de regulación. Eso es como se arreglan estos casos. Entonces, la pelea que hay hoy día es del sálvese quien pueda para no tener la propia cabeza dentro de esa bandeja. Exacto. Y eso es lo que estamos viendo. Y claro, estamos viendo el concurso por quién se queda sobre la bandeja. Y a estas alturas, ¿quiénes se están quedando encima de la bandeja? Y esa es como una pelea de cantina, ¿se cae? Vuelan botellazos para allá, vuelan botellazos para acá, y claro. Yo creo que siguiendo esa analogía, Camilo, de la bandeja, yo creo que ya la Corte Suprema va a aportar al menos un par de cabezas en esa bandeja. Yo creo que es inevitable que la Fiscalía aporte al menos una, sino quizá algo más que una cabeza, ¿no? Claro. Porque ahí está el meollo de la trenza de lo que estamos conversando, además, ¿no? Además, Gonzalo alude a una especie como de ley de Lavoisier, de una tendencia al equilibrio, digamos, que se produce, claro, porque uno dice, no puede ser una sola, va a tener que ser una de cada lado. No sé si una de cada lado, pero parece, lo que pasa es que en el caso de la Fiscalía, si fuera una sola tendría que ser la del fiscal nacional. Y puede ser de que el fiscal no esté tan disponible para un sacrificio de esa envergadura. Y que yo creo que no está en el espíritu de lo que está buscando, ni tampoco, creo yo, me puedo equivocar hoy día, pero en justicia o en el mérito de lo que hemos conocido todavía, por lo menos, no amerita. Pero me parece que sería muy difícil que de la Fiscalía no pasara nada, ¿no? Siendo que hemos conocido lo que hemos conocido. O sea, la estrecha relación también, exactamente igual que con la Corte, respecto de nombramientos, ¿no? Sí, el ex fiscal Guerra más la fiscal Parra, las combinaciones son múltiples, pero yo creo que de ahí va a salir un par de cabezas con su origen en la Fiscalía. Y finalmente, desde lo político, también van a haber un par de cabezas. Yo creo que por ahí se va armando esa bandeja de... Una ya renunció a la UDI. Claro. Bueno, ahí vamos a ver, vamos a ver. En términos reputacionales, sin duda. Hoy día en la vitrina de las cabezas no sabemos en qué posición queda hasta la Andrés Chadwick, que eso es un hecho. No, ¿verdad? sin duda, ¿no? Pero yo creo que... ¿Y la renuncia a la UDI qué representa, Gonzalo? Yo creo que hay un sinceramiento respecto de que él tomó decisiones respecto de la estrategia con la que va a enfrentar esto, que quizás no son compartidas por todos. Y la renuncia lo libera a él de esta presión que había incesante, de estos llamados a que hablara, que enfrentara, que comunicara, que se defendiera, ¿no? Que había una expectativa respecto de eso. Y de alguna manera la renuncia lo libera. No, además que va a tomar mayor control de vocería, porque ahora él es solamente su vocero, los demás pueden ser opinólogos. Pero lo que sucedía mientras él no hablaba, y además era militante, es que iba saliendo, el primer UDI que iba saliendo, ¿cierto? Le ponían un micrófono y decían, bueno, y él tenía que como que explicar y darse vuelta, y que el militante, incluso el presidente del partido en un minuto lo intentó, y de hecho le llegó un maguachi de vuelta de Cubillos, cuando él dice, hace una separación, y dice, bueno, Andrés Chadwick, no sé qué nada, pero Marcela Cubillos ya no es militante, y por lo tanto le dice que no me parece bien el sueldo. Y ese tipo de equilibrismo en el que está la UDI, yo creo que la tenía absolutamente desgastada. Lo digo yo de manera más brutal porque me imagino que Gonzalo lo dirá de manera más sutil, pero no creo que estemos en pleno desacuerdo. No, para nada, es evidente, ¿no? El efecto Chadwick Cubillo es un efecto que se está produciendo, lo mencionaba Connie respecto de la figura presidencial y de otro en Chile Vamos, se estaban transformando en la mochila, pero también respecto de la libertad que aquellos que se quieren defender, o sea, la estrategia que define Andrés Chadwick, que es la de querellarse contra quienes él siente que habían pasado a llevar su honra mediante acusaciones falsas. Tiene todo su derecho a hacerlo, ¿no? Tiene toda esa herramienta. Entonces, la mayor libertad te la da, bueno, la independencia, pues, ¿no? Y en ese caso,
yo creo que fue una decisión correcta la de su renuncia, cuando la toma coincide con eso, ¿no? Con el cambio de estrategia y el haber decidido querellarse contra quienes habían, según él, lo habían vinculado a delitos sin tener ninguna prueba. Y en el caso de la elección, tiene, yo creo, un doble efecto. Obviamente que para Chile Vamos esto ha sido un problema sin resolver, así que no había una estrategia detrás de la manera de enfrentarlo, por el tipo de personajes que además que estaban involucrados, pero también se ha ido generando un ambiente generalizado que hoy día yo me atrevo a decir, o sea, vamos camino a una elección donde va a haber un voto de rabia muy fuerte. Hemos tenido elecciones de voto de rabia, la tuvimos en el 2021, la hemos tenido en el pasado. Que no pareciera, pero esta ya va camino a eso y que tiene que ver con los múltiples escándalos. Uno dice, oye, claro, mira, ahora, al final ahora se está nombrando todo el mundo y hay como una sensación de empate, pero una sensación de empate que no es ficticia, ¿no? Es una sensación de que hay un malestar respecto a cómo las cosas funcionan o cómo personas le han hecho daño a la credibilidad de instituciones. Aquí, si bien puede terminar una reforma, también hay que asumir de que hay personas que no han estado a la altura de los lugares y de las responsabilidades y de las confianzas en las cuales llegaron a estar. ¿Ah? Hay una falla en eso. Y ese voto de rabia se empieza a ver en las encuestas, ¿no? Ese malestar se empieza a manifestar con mucha fuerza. Una de los símbolos quizás más claros es de que hay mucha gente que está dispuesta a votar por gente que no conoce, pero quien siente que enfrenta a otros, o sea, vota contra otros y no me importa quién gane, o en el fondo y esto es muy raro, sobre todo en una elección municipal, ¿no? De alcalde y todo, donde esa rabia lo puede llevar a votar por gente que ni siquiera conoce, pero que significa, o él carga de un significado opuesto a lo que quiere castigar. Hoy día yo no me atrevo a decir todavía para dónde van a ir los castigos, porque las razones pueden ser múltiples, pero que hay una sensación de pasamos de una elección que no lograba entusiasmar a nadie a una donde el sentimiento dominante, a mí me parece por lo menos, va a ser el de un enojo profundo, el de un malestar y el de la rabia, ¿no? Estando obligado a votar, además, estando con mayor razón, o sea, una elección que muchos pueden ver de poco significado, pero sin embargo es un lindo desfile de políticos al que estoy obligado a concurrir. Entonces voy a ver a quién le tiro la cadena, digamos, de los que están en esa oferta. Sí, pueden pasar cosas muy, No, desde muy cosas muy especiales. básicas como que el voto, el nulo y el blanco tengan una presencia muy importante. O sea, hoy día uno dice con voto obligatorio podemos tener entre nulo y blanco, podemos llegar a rozar el 20% de los votos. No, hoy día en este ambiente donde hoy día cuesta mucho ver una agenda de programas municipales o de gobernadores o de lo que quieren hacer, y muchos sí de lo que no quieren o de la rabia que se siente frente a lo que se hace mal o frente a lo que está pasando. Entonces, ese tipo de sentimiento puede llevarnos a una elección muy compleja, ¿no? De muy desordenado, muy atípica, en términos de que va a haber ganadores, siempre va a haber perdedores, pero la verdad va a ser ese sentimiento de rabia y de castigo el que quizá la domine. Ahora, Evelyn Matei se había logrado, voy a volver un poquito sobre ella, se había logrado mantener bastante con esta figura que hemos ocupado alguna vez como de teflón. La cuestión le estaba resbalando en alguna dimensión. ¿Por qué creen ustedes que ahora sí comienza a impactarla? Yo creo que ella tuvo 2 o 3 salidas enredadas en esto, ¿no? Claramente es algo que la incomodó. eh, preparó una puesta en escena primero con lo de Marcela Cubillo, que salió bien a medias, que tuvo que explicarla después, que la comparación con los futbolistas, nada de esto es muy feliz. Y obviamente la desvía de lo que ella es como oferta, que es una alternativa al gobierno de turno. Eso yo creo que la afecta. La afecta tal vez probablemente esta última discusión, que aunque ha estado centrada en que terceros la encontraban o no la encontraban guapa, también tiene lo esto de mi fiscal, también tiene, y finalmente la tironea. La tironea este indistinguible pelea de cantina en la que hablábamos un rato atrás. Y el tercero, que yo creo que lo habíamos conversado la vez anterior, es el hecho de que
ella está como única candidata declarada en un contexto en el cual la conversación todavía no es de oferta presidencial. Entonces, permanentemente está como en este medio camino de referirse a la contingencia política, que hoy día es barro sobre barro, y la imposibilidad de colocar otros temas en los cuales se podría fijar. Si tú te fijas, ahora, si se quisiera referir, por ejemplo, a alguna reforma, salvo el CAE, que entiendo que nos vamos a referir un ratito más, que está como anuncio, el Congreso no le entrega de vuelta ninguna posibilidad de referirse a esta reforma porque el Congreso está enfrascado en acusaciones constitucionales, que la retrotraen exactamente a lo mismo de lo que estamos hablando, donde no hay ni ganadores ni perdedores, no hay ni buenos ni malos. Entonces es muy difícil el mantenerse como única candidata en una cuerda en la que todavía no hay elección presidencial y donde el contexto que te ofrecen, la oferta para referirte, es básicamente reyerta política de este tipo, donde ella además por su naturaleza y también por su propia historia, no creo que se pueda desprender del todo. No puede decir así, no podría tener una actitud como mientras los políticos pelean yo estoy proponiendo, por darte un ejemplo. No, porque los políticos pelean y la mencionan a ella y su partido espera que ella lidere algo, entonces es medio enredoso. Esa es mi impresión de por qué ella hoy día se complica porque aparece golpeada en algunas encuestas, por ejemplo la encuesta criteria del día de hoy, ¿cierto? Pero además por esta incomodidad. O sea, yo si la pongo hoy día en televisión y bajo el volumen, yo la veo incómoda. No es la candidata prometeica. Corporalmente hablando, digamos. Exacto, su lenguaje no verbal es un lenguaje de disconformidad, que no sabe si está en el enojo, en la rabia o en la explicación, algo muy difícil. Sí, yo creo que es inevitable lo que escribe Camilo, no solo respecto de hay que mirar la encuesta en su conjunto, ¿no? En términos de preferencias electorales, cae 3 puntos Evelyn Matei, también cae 3 puntos Michelle Bachelet, casualmente, y sube Kast, José Antonio Kast. Lo que dice, bueno, aquí hablamos de dos candidatas que en general tienen una tecla de moderación, tienen una tecla de propuesta o tienen una tecla de distinta, ¿no? Y resulta que el que está en contra de todo es el que gana. Aquí, por eso digo, ojo con los sentimientos que dominan una elección, ¿ya? Porque después no nos sorprendamos que si el sentimiento es la rabia, la polarización sea la gran ganadora de la elección, ¿no? Los dos extremos se polaricen, ¿no? Y se energicen. Entonces esta puede terminar siendo una elección muy mala para el socialismo democrático y para Chile Vamos, y muy buena para republicanos y el Partido Comunista del Frente Amplio. O sea, si el sentimiento es polarizante, tipo rabia, podemos tener algo así. Y eso nos pone una previa y un escenario que te lo encargo para el próximo año, ¿no? Ahora, ¿existe la posibilidad de arrancar de la polarización? No, sin cambio institucional. O sea, aquí lo que vemos es que las instituciones, como aquí en este caso malamente, ¿no? Porque no nos gusta el resultado, pero las instituciones funcionan, generan incentivos, y los incentivos puestos a la polarización operan, puestos a la fragmentación operan. Si no es casualidad que tengamos una lluvia de acusaciones constitucionales. No solo por la gravedad de los hechos, es por lo mismo, por la necesidad. O sea, nadie está dispuesto a ponerse de acuerdo con nadie para una acusación. Hay acusaciones múltiples respecto de los mismos hechos, a veces de la misma persona. Entonces, esos problemas de los cuales nos acordamos, que suenan tan poco sexy, como la fragmentación política, la polarización, bueno, están ahí, son fenómenos y operan. Venía por una cuerda un poquito distinta, pero el próximo viernes, el próximo viernes, me parece que el 18 de octubre, va a ser, yo creo que lamentablemente, el escenario de la polarización, de las miradas respecto a lo que pasó y de los significados, y va camino a marcar esta elección el 26-27 de octubre, que va a ser muy raro porque al igual que ocurrió el 2021, se desnaturalizó la elección. Esta ya dejó de ser una elección local. Se transformó en una elección más política. El componente político que expresa, y además el componente político en su variable, rabia.
Sí, oye, antes de que nos vayamos a la pausa, el silencio con el que la moneda está enfrentando justamente la estrategia del 18 de octubre, de los 5 años, es interesante. Yo creo que la lectura que ustedes están haciendo se ha hecho en la moneda. Cualquier cosa que exponga, que nos lleve de vuelta a los defensores del estallido o a los que no condenamos la violencia abierta y expresamente como se demandó con tanta fuerza, etcétera, los pone en una posición complicada. Calladito, más bonito. Sí, y mientras menos tiempo tengan esa agenda arriba de la mesa, mejor. Mejor. Y yo creo por lo mismo que, como dice el dicho popular, no hay que apurar ganado flaco. Y esa es la, la máxima que ha acuñado la moneda. No va a apurar ganado flaco, porque aquí en los cómo van a hacer ellos, aunque tengan un discurso, ese discurso siempre es algo inconfortable y además complejo internamente, porque hay algunos que no están como los encuestados de la CEP, no se arrepienten de nada y también forman parte de la coalición. Por lo tanto, creo que el gobierno hace algo que es esperable en Mm. este sentido. Sí, de ¿Mm? acuerdo. De acuerdo. Ahora, para nuestra reforma pendiente y nuestra obsesión de la reforma al sistema político, ¿puede que haya algo de agua en la piscina? No sé, todos podemos estar siendo un poquito ingenuos. Por lo menos se están convocando Mm. presidentes de partido para que haya una lista de los temas finales acotada a las 3, 4 cosas de las que hemos hablado en innumerables ocasiones. En una de esas sale No, algo, ¿o no? yo creo que si hay un descalabro en la elección municipal, puede haber agua en la piscina para que tanto Chile Vamos como el socialismo democrático crean que Ahora es es cuando, además. ahora o Mm. nunca. Ahora es Claro. cuando, claro. Ahora o Oye, nunca. vamos a la pausa. Parte de esta conversación aplica, hoy día en la mañana conversábamos con el ministro Mario Marcela y yo partía preguntándole si Magdalena Piñera tenía razón en que perdimos 12 años. Y no solamente perdimos 12 años respecto del financiamiento universitario, lo perdimos respecto de la reforma. Lo hemos perdido y lo seguimos perdiendo respecto de varias otras cuestiones más. ¿Ah? Y eso tiene mucho que ver con la discusión en torno al sistema político y el mismo Marcel también se hace cargo de eso y de las ganas de que se impulse un cambio en esa dimensión. Vamos a la pausa y conversemos un poquito del término del CAE, o por lo menos la expectativa de término del CAE que instaló el gobierno. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Seguimos haciendo los monos en Infinita y esta es una conversación absolutamente inevitable, ¿verdad? Porque finalmente, y cumpliendo una promesa de campaña, entre comillas, una promesa de campaña, porque aquí condonación universal para los deudores morosos y al día y al que sea del crédito con aval del Estado no va a haber, sino más bien un esquema de financiamiento nuevo de la educación superior que se haga cargo de los morosos que arrastran el camino, pero un sistema nuevo que está generando un montón de dudas, un montón de incerteza y que, y que abre una polémica, más allá del compromiso del gobierno de que tenía que mandar, y había dicho que iba a mandar en septiembre, fue en octubre, un proyecto en esa dirección. Se le abre ahí un flanco al gobierno que igual es medio complicado, ¿no? Porque se está metiendo a arreglar cosas que en alguna dimensión, y tú, Gonzalo, que estás metido en una universidad, probablemente sabes mucho más que nosotros de esto, hay cosas que funcionan. Hay cosas que no funcionan y que están muy bien identificadas hace un rato y que son respecto de las cuales hay un consenso totalmente evidente con las propuestas que dejó el gobierno de Sebastián Piñera, ¿verdad? Y que es la que se han cruzado y el presidente ha dicho, pucha, si hay acuerdo en algunas cosas no sirve para avanzar. Pero claro, hay acuerdo en esas cuestiones que son las que parece que sí tenemos que arreglar, pero respecto de muchas otras cosas que modifican el sistema hay más bien bastante distancia. Sí, porque como bien describe Connie, hay un pecado como original que es como un patrón de conducta en este gobierno, o es refundacional, nuevo nombre, nuevo sistema, no se llama, esto no es un crédito, es otra cosa, pero tiene que ser totalmente distinto o no puede ser. Y normalmente lo que la experiencia nos enseña es de que nosotros somos un país de mejora continua, ¿no? De gradualidad, lo llaman más elegantemente, ¿no? Pero que donde uno se construye el primer piso primero y después ve si hace una escalera y después ve si hace el segundo piso y hace una pieza primero y después hace la otra pieza. Y si le alcanza hace un baño. Pero aquí es como se bota todo y partimos de nuevo. Como, y eso es lo que genera incertidumbre. Porque como dices tú, hay cosas que funcionan en el CAE
y hay cosas que ya habíamos identificado, que ya sabíamos. Yo trabajo en una universidad privada que tiene CAE, que tiene bastantes alumnos con CAE, y que en el fondo hay algo que siempre a mí me resulta como muy obvio, pero a veces por obvio se pasa por alto. Es pensar de que por qué, tanto en salud como en muchas cosas, una persona que podría tenerlo gratis decide pagar por algo, ¿no? Eso es como que hay una mirada en la izquierda chilena como que no le hace sentido, como que no, es que paga porque no, o porque no sabe, o porque está equivocado, O porque eh, están abusando de él. o porque están abusando de él, ¿no? No Mm. debiera pagar eso. Pero el copago es una herramienta que lo que permite hoy día es que un alumno con el puntaje y con el mérito suficiente pueda elegir dónde estudiar. Si tiene gratuidad, por ejemplo, no puede elegir dónde estudiar. Ujú. Entonces, hay cosas que quedan en niveles de incertidumbre importantes, no solamente respecto de si se cumple o no se cumple la promesa. Uno primero tenía que preguntar, bueno, es que el gobierno tenía que cumplir con la promesa de la campaña. ¿Cuál es la promesa? Condonación universal al CAE, a todos los deudores del CAE. Entonces dice, bueno, quizás esa parte de la ecuación es más fácil de responderla, ¿no? No, no la hay, no tenemos la capacidad, no es real. Y ahí aparecen los 11.000 millones, algunos dicen hoy día 13.000 millones de dólares que costaría cumplir esa promesa. No se puede. Bueno, no se puede hoy día, no se podía el 2021 cuando se hizo. ¿Ah? O sea, y después entramos a los cambios que el sistema necesita, y ahí me parece que obviamente que hay una conversación que podría haber sido muy interesante, pero que el gobierno decide no tenerla. Porque resulta que el proyecto del gobierno y sus componentes principales nos enteramos por la cadena nacional, no se enteró nadie. Eh, no hubo una conversación previa, no se habló con la universidad de dónde apretaba más el zapato, dónde apretaba menos. Eh, ¿Y no te hace pensar eso, que en el fondo es simplemente marcar un punto político y además irse con el tejo pasado para lograr eventualmente una cuestión bastante menor? sería, Marcelo ha ocupado esa estrategia varias veces, digamos, y si él sí, está pero modificando un poco esto. pero uno pensaría que le podría ir mejor, porque así se le cayó el pacto tributario, así no nos resulta la reforma de pensiones, y ahora tenemos No, el CAE arriba pero de la así mesa. él mismo decía hoy día, y así logró aprobar el pacto tributario también. Es una Después manera, de, es una, claro. es una manera de mirarlo, cuando te dijeron que no a todo, y mira, no, pero Ujú. logré sacar esta, bueno, sí, sí, ese es el objetivo, ¿no? Y que finalmente terminamos con un sacar a los bancos y nada más, y seguimos con un crédito que... Pero aquí siempre en el arriba revuelto ganancia pescadores. Sí, porque hay adentro del gobierno dos miradas respecto a este problema, ¿no? Ujú. Yo creo que se impuso en gran medida, pero no totalmente, la mirada Marcel, por decirlo así, más Mm. socialdemócrata. Pero ahí está impuesto a los profesionales, que venía en el programa original del Frente Amplio, que apareció y desapareció en la campaña, dicho por el propio Nicolás Grau, que en ese minuto era el hombre de las materias económicas del candidato en ese momento, Gabriel Boric, y hoy día aparece como, no, esto no es un impuesto, esto es una contribución. Y los chinos saben que las contribuciones son impuestos. Entonces, hay mucho de lo semántico, del fondo revolvente y todo, que hay que despejar, pero en términos políticos, no respecto del fondo del CAE, ¿no? Ni la necesidad de mejorarlo como sistema o con un nuevo sistema, sino del tema político. Cuando se presenta 2 semanas antes de la elección y se presenta de la manera, con una gran puesta en escena, con un presidente que dice, aquí está cumplida la palabra empeñada, a 2 semanas de una elección, yo creo que eso es una apuesta muy equivocada y muy arriesgada. ¿Por qué? Porque es muy difícil que le encuentre la razón al presidente, y que la expectativa respecto de la condonación rápidamente nos vamos a empezar a dar cuenta, y se van a empezar a dar cuenta los propios deudores, es de que una condonación que no es real, y que para muchos no es justa siquiera, y que para otros dista mucho de lo prometido. Ahora, ¿hay espacio, creen ustedes, Camilo? Y a lo mejor aquí, claro, Gonzalo sabe más de cómo funcionan las universidades, el tejimaneje, pero ¿hay espacio, creen ustedes, para lograr algún mínimo fundamental para zanjar esta discusión de una vez por todas, ¿no? Es que yo creo que esto, el diseño político de esta reforma está súper claro. Esta pelea Marcel la ganó hace mucho rato, porque lo primero que hizo fue retirar la condonación como concepto de dos anuncios presidenciales en que el Frente Amplio tenía expectativas de que el presidente lo anunciara. Y lo sacó primero, lo ancló a la reforma tributaria, y después murió la reforma tributaria y simplemente lo sacó.
y se quedó con el control de peaje, digamos, de esta reforma, que tuvo que pasar por sus manos muchas veces, entiendo, y por la Dirección de Presupuesto también. Y hoy día lo que tiene es una propuesta que, si yo la leo políticamente, es una propuesta que está destinada a modificarse en el Congreso. Por eso, por ejemplo, sí pone un copago, pero un copago que es más chico que el que en definitiva tiene hoy día el CAE. Ahí hay un espacio de conversación y de negociación. Es decir, Sí. no elimina el concepto, que podría haberlo eliminado. No elimina el concepto. Y cuando tú tienes un envase que tiene un tamaño, en el Congreso puede cambiar ese tamaño. Es más fácil que cambie ese Exacto. tamaño a que te incorporen el concepto. ¿De acuerdo? Claro. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Dos, uno de corto plazo y uno de largo plazo. Los riesgos políticos. El de corto plazo es que se le desordene primero la izquierda y no la derecha. Ujú. ¿No? ¿Me escuchaste bien ahí? Sí, ¿Tuvo un problema sí. de audio? Ah, ya. Porque obviamente esto no es la promesa original, no tienen los lenguajes originales, no sé qué. Y ese es uno de los riesgos. La oposición ha salido a cruzarse con el texto también y por lo tanto ha contenido algo de ese riesgo. Y el otro es un riesgo de mediano plazo, que es que las promesas que están contenidas en esta reforma, una vez que le lleguen a la ciudadanía, sean percibidas como un engaño. Y ese de mediano y largo plazo. Creo que ambos serían malas noticias para el gobierno, ¿no? Obviamente uno no le afectaría la elección inmediatamente después, pero ambas serían una mala noticia para su legado. Por lo tanto, esta es una reforma que va a tener que debatirse en el Congreso, en lo que queda de Congreso. Y si no, bueno, creo que está destinada a ser un anuncio que no prosperó por la maldad intrínseca de la derecha, que no quiso resolver el problema a los pobres deudores del CAE. Yo creo que el gran problema que va a enfrentar en el Congreso no es tanto ideológico o que no haya necesidad de mejorar, ni siquiera el problema de los ritmos, porque igual es un tema, de nuevo, no tan fácil de ordenar, ¿no? Hay un montón de incentivos, hay un montón de supuestos de que por ejemplo, para reconocer algo positivo, el cambiar quien cobra, porque dijo, ya, usted ya no sabe entender con los bancos, y todos aplaudimos, dijo, ya, fuera los bancos, ¿no? Esos bancos malos. Bancos que no salieron tan buenos para cobrar, porque le cobraban al Estado, no le cobraban tanto a los estudiantes. Claro. Pero me lo cambiaron por impuesto interno de la Tesorería General. Por la Tesorería, si este es un proyecto que tiene mucho de un mejor sistema de cobranza para una deuda que el Estado ya tiene, porque ya es aval. Entonces no podemos terminar. Es real lo que dice Marcel, es real. O sea, si al final el costo fiscal de esta reforma en régimen debiera ser menor que la actual, porque hoy día ya quedó en el peor de los mundos, es aval de un crédito que después no logra cobrar de vuelta. No, si el punto es que ese menor costo del Estado porque recupere, porque cobre mejor, igual tiene un efecto, tiene un impacto financiero, porque alguien paga esto. Oye, claro. por eso, para ser honesto... Y las universidades pueden terminar pagando el pato con el término del copago al 7, al 8 y al 9 de SIL, pueden terminar restringiendo recursos, pueden tener una merma en calidad, o sea, esta cuestión puede tener... los efectos microeconómicos de esto están poco claros, digamos. Sí. Pero hay uno más básico y más general, que va a entrar al Congreso, y cuando empezamos a hablar de los números, dice que esto en 10 años termina siendo un ahorro para el Estado, en 10 años. Pero el primer año son 1.300 millones de dólares. Sí. Entonces el Congreso le dice, ¿cómo? El mismo Mario Marcel que nos dijo que no tenía plata para seguridad, el mismo Mario Marcel que nos dijo que no tenía plata para salud y que de hecho estaba retando a los hospitales porque se gastaba muy rápido la plata, que algunos en junio se quedan sin plata, irresponsable. Y ahora me dice que tiene 1.300 millones de dólares para echar a andar el refinanciamiento o en mejores condiciones, porque eso es un mejoramiento de las condiciones, porque no es mucho más que eso de la educación superior. Yo creo que ahí va a enfrentar el problema más crítico, ¿no? Es donde pones tus urgencias y donde pones como dice los gringos, donde pones la boca, pones la plata. El otro factor clave de esta discusión va a ser cuánto tiempo se demora la derecha en resolver las pasadas de cuentas de la acusación constitucional a Toá, y por lo tanto cuánto se va a demorar en articular este gran discurso que le está proponiendo Gonzalo, digamos, porque lo primero que va a pasar aquí es que ahora alguien le va a decir a los republicanos, otra vez, le va a decir otra vez y ya está en la quinta, de nuevo, ¿no? Y no pueden decir que nosotros
no pueden decir que nosotros no vinimos a prestarles ropa y van a empezar, acusaciones iban, tú no lo dijiste con suficiente convicción, tú no estuviste muy aquí. Sí, pero yo no mira, quiero- la estela de no por minimizar el error y con la poca autoridad que puede tener alguien que ya dijo que la acusación no tenía mucho sentido, ¿no? En semanas anteriores, Sí. pero esa estela es cortita, ¿ah? O sea, no, la de los errores entre superhéroes, pocos se pisan la capa. Así que no la veo tan una guerra civil estallando a propósito de esta estupidez de haber llevado una acusación constitucional, Bueno. no teniendo los votos. Me da lo mismo que el empuje. Cuando tú no tienes una estrategia política detrás, no conseguiste articular un mensaje que generara una mayoría de los votos suficientes para tener éxito, está difícil. Y cuando de verdad no tienes una razón de fondo, Gonzalo. No, porque yo creo, y lo he dicho, la mala gestión, Sí, po. yo creo que, pero no porque quiera defender a la ministra Toá, ¿no? Sino que como un principio. El que tú como autoridad lo hagas mal no constituye ni delito, ¿ah? Que ahí tenemos un montón de Una infracción autoridades. a la Constitución. Tenemos un montón de autoridades que están siendo investigadas. ¿Por qué? Porque tuvieron unas malas gestiones, ¿no? No por enriquecimiento ilícito, no por haberse robado la plata, sino porque mala gestión, malas decisiones. Y por otro lado, el que lo que tú crees que había que hacer y no resulta, o sea, que tengas malos resultados, generalmente eso tampoco va camino a ser acusación constitucional. No. Eso se arregla con voto. O sea, la gente Pero castiga a la aquí se gente fue- que lo hace mal o porque es incapaz o porque no logra encontrar la solución. En ambos casos se castiga políticamente, ¿no? Porque de nuevo, como estamos en un engendro del sistema político que algunos creen que estamos en un semiparlamentarismo de facto, algunos hablaban de parlamentarismo de facto, ¿no? Cuando estaba Sebastián Piñera. Son tonteras. Al final las instituciones operan. Nosotros no tenemos juicios políticos. La acusación constitucional, por más que a algunos les guste para lado y lado, cada vez que les sirve hablar de los elementos de juicio político, oiga, pero ese juicio político tiene una base jurídica que tiene que ser pasar a llevar la Constitución y la ley. Si no, No camina. Ahora, camina. puedes no pasar a llevarle si tenéis los votos, va, y por lo tanto eso sí lo constituye en un juicio político. Creo yo en todo caso que este error, te voy a contradecir, Gonzalo, no va a ser tan corta la pasada de cuenta. Porque en este caso, además, generaste el contexto para que fuera el general Rosa a prestarle Yáñez. ropa. Perdón, Yáñez. Tengo una confusión de nombres hoy en día. No, sí, falta poco para que llamen a Rosa también en el gobierno. Sí, el general Yáñez, perdón, a prestarle ropa a la ministra Toá. De manera explícita, ya no fue implícita como en su despedida, sino decir el gobierno y la ministra le han... Entonces, se te caen varias cuestiones con las que políticamente la oposición ya tenía más tomado el tema, y además en un momento en que necesita imperiosamente instalar este concepto de crisis de seguridad porque le sirve electoralmente y porque le sirve políticamente porque está enredada en otras cosas como las que veníamos conversando latamente al inicio del programa. Tendrías toda la razón si fueran los talentos de la oposición los que debieran instalar la crisis de seguridad, pero como no son los talentos de la oposición los que lo instalan, sino que en la cruda realidad... Ellos necesitan instalarla y darle una mayor centralidad dentro de la discusión política. Y en eso, ¿cierto? Incluso esta idea de que el criterio Toá, hasta esto lo perdiste. Porque sale el supuesto súper afectado por el criterio Toá a prestarle ropa en este juicio. Entonces, ya estamos yo creo que extrapolando debiesen... la salvada de Toá sale fortalecida, entonces... No. Sale... Difícil nadie sale fortalecido. salga fortalecida. Solo sale muy mal la derecha. Así que tómense el fin de semana y pásense las cuentas de manera muy brutal. Yo creo, mejor. Bueno. Cierto. Está bien. En fin. Ya, pero en concreto salvada la ministra Toá de esta acusación. Luis Hermosilla, se los comento como una cuestión de último minuto nomás. Luis Hermosilla arremetió contra el Ministerio Público denunciando a los fiscales por la filtración de sus chats. Solo para que lo anoten. Que además sí constituye una infracción al tipo penal por el cual se le está investigando. Por lo tanto, ya habían anunciado eso como parte del condimento. Sí. Tal cual. Ya. En fin. Señores. Cumplimos. Oye, que tengan un excelente resto de día. A ver qué pasa con el partido. Nos repetimos el domingo, como siempre lo hacemos. Y nos encontramos la próxima semana. Ojalá que sigan las sorpresas, también en el fútbol. No tanta. Un poquito de calma. Ya, un abrazo grande. Cuídense. Chao. Chao. Aquí termina
Monos en Infinita, una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.